La opositora Asamblea Nacional de Venezuela AN promete dar amnistía a los militares que desconozcan el gobierno del presidente electo, Nicolás Maduro. El Parlamento venezolano se compromete en un acuerdo aprobado este martes a decretar una ley de amnistía a funcionarios civiles o militares que colaboren en la restitución del orden constitucional. Le hablamos a los militares de medio y bajo rango, rompan el miedo, ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional AN venezolana, Juan Guaidó, cuando urgía a los miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas FARC a desconocer el gobierno del presidente electo, Nicolás Maduro. En esta sesión, la AN ha declarado usurpador a Maduro y ha anunciado que solicitará a varios países congelar las cuentas bancarias del Ejecutivo venezolano. No obstante, el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino, ha reiterado en una difusión televisiva su lealtad a Maduro. Estamos dispuestos a morir, como lo hemos jurado, para defender la Constitución. A usted como magistrado supremo, presidente constitucional, lo puso allí el pueblo, ha afirmado el ministro. El presidente de la AN, Juan Guaidó, declaró el 5 de enero ilegítimo el segundo mandato del presidente Nicolás Maduro, y pidió el viernes apoyo civil, militar y extranjero para asumir el mando del gobierno. El presidente de la AN, Juan Guaidó, declaró el 5 de enero ilegítimo el segundo mandato del presidente Nicolás Maduro, y pidió el viernes apoyo civil, militar y extranjero para asumir el mando del gobierno. El secretario general de la Organización de Estados Americanos dijo el martes que el organismo está listo para reconocer a embajadores venezolanos si un gobierno interino encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó los designara de manera legal. Si mañana hubiese un nombramiento por el nuevo presidente interino apegado al procedimiento constitucional y a la Asamblea Nacional, estamos listos para reconocer a un nuevo representante, dijo Luis Almagro en inglés durante una conferencia que ofreció en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Almagro indicó que si ocurre esa designación, su despacho se aseguraría de que sea realizada por un gobierno legítimo que se apegue a la Constitución de su país. ¿Ellos respetaron el proceso constitucional para designar embajadores a la misión de la OEA? Se preguntó Almagro sobre una designación hipotética de un gobierno o opositor. Tenemos que verificar eso, y luego tenemos que aceptar sus credenciales. Almagro arguyó que Nicolás Maduro ya no puede designar embajadores porque ejerce la presidencia de Venezuela sin legitimidad desde el 10 de enero y agregó que Samuel Moncada, del actual representante interino ante la OEA, nunca entregó cartas credenciales a la organización porque no cuenta con el aval de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición venezolana. Estados Unidos y Argentina cuestionaron públicamente la semana pasada si la actual representación diplomática debe seguir ocupando el escaño correspondiente a Venezuela en la OEA, a raíz de la resolución adoptada la víspera desconociendo la legitimidad de Maduro como presidente. El gobierno de Maduro sostiene que la resolución adoptada por la organización no restringe los derechos de Venezuela como Estado miembro. Almagro también se pronunció a favor de detener el proceso de 2 años que inició el gobierno de Maduro en abril de 2017 para abandonar la OEA. Tenemos que suspender ese proceso hasta que conozcamos la decisión del nuevo gobierno, dijo. Almagro señaló que Guaidó es el presidente interino de Venezuela aun si no presta juramento durante una ceremonia formal como algunos observadores han apuntado, y señaló que no ve la necesidad de que la OEA adopte una nueva resolución para reconocerlo como mandatario. Almagro ofreció su conferencia horas después de que la Asamblea Nacional resolviera que Maduro usurpa la presidencia y declarara nulos sus actos desde que asumió el 10 de enero para un controvertido segundo sexenio. Una docena de países latinoamericanos reunidos en el llamado Grupo de Lima no solo desconoció la reelección de Maduro para un segundo sexenio, sino que exhortó al gobernante a que le entregara la presidencia a Guaidó y se convocaran a nuevas elecciones presidenciales. Pero Maduro ha reiterado sus intenciones de gobernar hasta 2025 pese a las presiones de la oposición venezolana y la comunidad internacional. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela confirma que la constitución del país no permite que la oposición forme un gobierno de transición. No hay forma ni manera que la derecha venezolana pueda asumir un gobierno de transición, ha confirmado este martes Diosdado Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente ANC, en una rueda de prensa. La Constitución venezolana establece que el presidente del país será nombrado tras ganar las elecciones presidenciales, añade Cabello. Y Cabello recuerda al respecto que el 20 de mayo del 2018 se celebraron elecciones en las que participaron 4 candidatos y triunfó el actual presidente, Nicolás Maduro.
Si hubiese ganado uno de ellos, los otros candidatos, ¿estarían cantando fraude también? Quieren calificar a Nicolás Maduro de ilegítimo, porque fue el que ganó, denuncia la autoridad venezolana. Cabello, además, ha acusado a la opositora Asamblea Nacional AN, Parlamento de Venezuela, que en la misma jornada ha declarado a Maduro usurpador de la presidencia, de ser punta de lanza del imperialismo. El presidente LAN, Juan Guaidó, declaró el 5 de enero ilegítimo el segundo mandato del presidente Nicolás Maduro, y pidió el viernes apoyo civil, militar y extranjero para asumir el mando del gobierno. Maduro, que asumió el 10 de enero la presidencia, repudió la medida de la derecha en su contra, calificándola de show mediático para desestabilizar el país, y este mismo martes, sobre los cambios de la web de Wikipedia que identifican a Guaidó como jefe de Estado, ha ironizado señalando que la oposición venezolana tiene un presidente de la República de Wikipedia. En algunas horas, el operador político de Washington en Venezuela, la Asamblea Nacional de mayoría opositora, sentará las bases para intentar repetir en el país suramericano el modelo usado por la OTAN para la destrucción total del que fuera el país más próspero de África, Libia. Dentro de los puntos de agenda que debatirá dicho operador, existen dos que resultan muy graves. El primero de ellos buscaría despojar a Venezuela de sus activos en todo el mundo, mientras que el segundo abriría las puertas a los bombardeos masivos y uso de mercenarios militares, que es como se conoce a la ayuda humanitaria que aplica el Pentágono en los países petroleros y ricos en recursos minerales. Lo que ocurre en Venezuela debe leerse siempre como parte de un guión continuado. No solo el propuesto por el Comando Sur de Estados Unidos en su documento titulado Freedom 2, en el que se detallaba cómo avanzar en el cerco y asfixia de Venezuela, sino además en el tratamiento que el sistema financiero impone a los países que pretende esclavizar. Te puede interesar, 6 fases del modelo para provocar el cambio de gobierno en Venezuela. Cuando no logra, como en el caso de la Argentina de Mauricio Macri, someter a un país a través de un endeudamiento permitido por la élite política, recurre a la terapia de choque. El ejemplo más conocido fue el congelamiento de más de 200.000 millones de dólares del patrimonio de Libia. Dinero que, por cierto, sirvió para financiar las mismas bombas que cayeron en su territorio. El economista Juan Carlos Loyo alertaba que los operadores financieros de oposición estaban moviéndose fuerte alrededor del mundo para lograr avanzar en una estrategia similar. Lo entrevistamos en exclusiva para Sputnik para ahondar en este aspecto. Hace unos días denunció vía redes sociales que Venezuela se enfrentaba a una perspectiva aterradora en cuanto a su situación financiera. Específicamente hablaba de opiniones publicadas por quien fuera asesor económico del ex candidato presidencial Henry Falcón. ¿De qué se trata esto? Más que una denuncia, se trata de un análisis acerca de una hipótesis de agresión contra Venezuela, y lo hacemos partiendo de los fundamentos de nuestra soberanía, seguridad y defensa integral expresada en la Constitución y del ya materializado marco de agresión internacional económico-financiero, que es el nombre que asignó a las acciones que viene realizando el gobierno de Estados Unidos, específicamente desde el Departamento del Tesoro en la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC. La reciente escalada que está iniciándose con el desconocimiento del nuevo periodo de gobierno del presidente Nicolás Maduro busca que el actual presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó, conforme, de manera totalmente violatoria de la Constitución, un gobierno paralelo e ilegal que obtenga el reconocimiento de algunos países, para luego implementar en conjunto con el gobierno de Estados Unidos, acreedores internacionales y representaciones legales de tenedores de títulos de deuda externa venezolana, reconocimiento de acreencias y deudas sin ningún soporte en el derecho internacional. Esto se presta a operaciones fraudulentas de juicios de embargo contra activos o contra la propia actividad de exportación de petróleo que hace Venezuela. Esta hipótesis, en varias versiones y aproximaciones, ya viene siendo asomada por analistas como Francisco Rodríguez, economista jefe de Torino Capital LLC, un banco de inversiones y corredor de bolsa con sede en Nueva York que atiende a clientes tenedores de títulos de deuda externa venezolana. El principal organismo es el propio gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, y de la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC, que es quien ejecuta estas denominadas guerras del Tesoro. Este podría articular la implementación de mi hipótesis de agresión contra Venezuela avalando ante algún tribunal dentro de Estados Unidos que, efectivamente, el representante del gobierno de Venezuela es el intento de gobierno paralelo e ilegal.
Luego entrarían en juego los propios acreedores. El año pasado se creó un comité de acreedores de Venezuela que inició acciones para buscar embargar a Venezuela. Está explorando, junto con sus asesores, opciones para garantizar que los activos ubicados fuera de Venezuela que pertenecen al país, BSAO-LCAR, estén disponibles para satisfacer los reclamos de todos los acreedores. Este grupo, creado en abril del 2017, contrató a la firma Cleary y Gottlieb Stenet Hamilton LLP para hacer este tipo de trabajo, y de acuerdo con la agencia de noticias Reuters, este grupo de acreedores, a través de un comunicado, señaló el viernes 11 de enero de este año que no reconocería el gobierno legítimo de Nicolás Maduro, que solamente reconocerían a la Asamblea Nacional en desacato. Incluso existe una nota de Bloomberg que ratifica el llamado comunicado del grupo de acreedores, pero habla de conversaciones informales según sus fuentes, del grupo de acreedores con representantes del gobierno legítimo y recién juramentado del presidente Nicolás Maduro.